días, compañeros, compañeras. Supongo que se oye bien, así, ¿no? Que esté un poco lejos. En primer lugar, felicitar a Nazanín por su exposición, muy ilustrativa, muy esclarecedora, y felicitar por la celebración de este debate. Yo soy de los que pienso que la primera vez que se hace una cosa no hay que quejarse de que no se hacen más, sino felicitar porque se empiezan a hacer. Y yo tengo una amarga experiencia en la dirección de Izquierda Unida, una no varias, ¿no? Una que quiero destacar, y es que cuando sucedió lo de Grecia, propuse con Fran y Yolanda Díaz que se celebrase un debate, se aportaran documentos y discutieran la experiencia de la claudicación del gobierno de Tsipras. Se aprobó, ¿eh? ¿La habéis tenido vosotros? Yo no. Entonces, bueno, vamos a empezar. Es cierto que esta discusión es producto de la necesidad, pero podríamos decir que la guerra de Siria ha llamado a las puertas de Europa, a través de los refugiados, a través de las noticias, la propaganda, no solo por nosotros, no solo para Izquierda Unida, sino para la opinión pública en general. Por lo tanto, es absolutamente necesario pronunciarse, dar una respuesta a esto. Ahora que hacen 100 años de octubre, quedamos pocos en esta sala que cuando entramos en política solo hacía un poquito más de 50 de la Revolución Rusa. Y claro, en ese otro medio siglo casi han cambiado muchas cosas. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Sin entender la contrarrevolución capitalista en Rusia y en China, es imposible entender lo que está pasando en Siria. Como dicen los santos evangelios, es más difícil que un Putin apoye una revolución que un camello pase por el ojo de una aguja. Nosotros recurrimos al materialismo histórico para tratar de entender lo que está pasando. Hay un autor que Nazanín seguro que conoce mejor que yo, Bere Gordon Childe, uno de los arqueólogos e historiadores marxistas más interesante, que decía que el marxismo, por cierto, lo mencionan en Indiana Jones, el marxismo no significa un conjunto de dogmas acerca del pasado, y añadía con un poco de requintín, entonces nos ahorraríamos el trabajo de las excavaciones, porque ya sabríamos lo que había pasado, sino que lo que nos proporciona es un método de interpretación y un sistema de valores para aplicar a la historia. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer aquí, y de los muchos sistemas, métodos de interpretación que tenemos que utilizar, yo creo que hay dos claves que hay que mantener siempre. Una es entender que en cualquier conflicto político, social, religioso que se da en la sociedad, detrás está la lucha de clases. Y esa es una clave que no podemos perder. ¿Por qué? Porque en el fondo, en última instancia, si me permitís robarle la expresión a Federico Engels, en última instancia estará determinado por los intereses materiales de una u otra clase social. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de bucear para orientarnos. Quien olvide que las bayonetas están empuñadas en interés de una clase social, olvida el marxismo. Por eso Marx, Lenin repetían la frase de Clausewitz: la guerra no es sino la continuación de la política por otros medios. Y por lo tanto estoy de acuerdo con el diagnóstico que se ha hecho en la ponencia inicial. Después de la guerra se aplicará la política de quienes hacen la guerra, de quienes ganan la guerra. Por lo tanto, será la misma política que durante la guerra. Eso es lo que vamos a tener. Necesitamos comprender que la guerra era la consecuencia inevitable de las políticas de quienes están controlando el mundo en este momento. Es cierto que en la guerra de Siria hay una multitud de actores, de elementos, y por eso también ha sido muy interesante la exposición inicial, que pueden generar una niebla, ¿no?, sobre los acontecimientos, pero esto es como cuando vas conduciendo. Si porque no hay niebla no intentas ver hacia dónde vas, pues seguramente saldrá un árbol a mear en medio de la carretera y te lo tragarás. Y esa es una de las situaciones que nosotros tenemos que evitar. No es taxonomía, es intentar entender las interrelaciones dialécticas, los procesos que mueven los acontecimientos, qué fuerzas están en conflicto. Parece que todos tenemos claro que tenemos como enemigo a Estados Unidos, a la Unión Europea, a los regímenes del Golfo, pero decir que los enemigos de mis enemigos son mis amigos es algo que no se puede aplicar.
A mí eso no me lleva a apoyar a la dictadura de Assad, al régimen corrupto y reaccionario de Putin, al régimen teocrático de Irán o al partido de Dios. Equidistancia, qué bonita palabra. ¿Alguien acusaría a Lenin de equidistante? Me diréis, qué barbaridad. Ya sé que aquí nadie nos acusamos unos a otros de equidistantes, ni de traidores, ni de cómplices del imperialismo, pero en la calle sí, existen esas tensiones. Fijaros, Lenin entró en Rusia, y lo sabéis todos, en un tren que cruzó el territorio del Imperio Alemán, con el permiso del imperialismo alemán, en un vagón sellado. Y le acusaron de colaborador del imperialismo, de agitador del imperialismo. Es curioso, cuando existen las condiciones para que algo se dé y la chispa viene de fuera, se puede decir que la Revolución de Octubre es una intervención exterior del gobierno alemán, en parte sí, pero nunca se hubiera dado si no hubiera habido condiciones y un partido bolchevique dentro de esa situación. ¿Y qué decía Lenin, el equidistante? Si hay una guerra entre dos esclavistas, uno que tiene 100 esclavos y otro 200, para llegar a un reparto más equitativo de los esclavos, decir que eso es una guerra defensiva o de defensa de la patria es falsificar la historia, y en la práctica es engañar a la gente sencilla, a los pequeños burgueses y a los ignorantes por hábiles esclavistas. Pues quien así engaña es la burguesía imperialista a los pueblos, valiéndose de la ideología nacional y de la idea de la defensa de la patria, en la guerra en la cual los esclavistas libran entre sí para consolidar y reforzar la esclavitud. Si lo hubiera dicho yo, alguien, no aquí, pero fuera de aquí, podría llamarme equidistante. Pero bueno, es el camarada Lenin y yo lo apoyo al 100%. Otro argumento interesante, un gobierno legítimo. Este es un argumento de mucho interés y que además hay que discutir. Es un gobierno legítimo. Yo creo que nosotros tenemos que defender en el derecho todos los recursos. Y Enrique seguro que está de acuerdo conmigo, por lo menos en eso, indubio prorrevolucionario. Siempre hay que utilizar esos recursos y se utilizan. Ahora bien, ¿el que utilicemos quiere decir que nos los creemos? No. Ese es mi punto de vista. Como diría Marx, es su derecho, no nuestro derecho. La ley que rige la sociedad, incluido el derecho internacional, está hecho por las clases dominantes, no es nuestro derecho. Sería un gobierno legítimo el de Corea del Sur, que había sido elegido en unas elecciones en 1948 y con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas respaldó la intervención del imperialismo norteamericano en una guerra de 3 años con varios millones de muertos. Si utilizamos ese argumento con Siria, habría que utilizarlo allí. Y luego se podría discutir de más países, pero por falta de tiempo lo voy a dejar. Yo creo que tenemos que comprender los cambios que se han producido. La URSS se derrumbó, en última instancia por una razón económica. Digo, en última instancia, en el sentido en que lo diría Engels, por la incapacidad de elevar la productividad del trabajo humano por encima de la productividad del trabajo humano que estaba alcanzando el capitalismo. Y eso es, en última instancia, lo que mantiene sobre la arena de la tierra a un régimen de relaciones de producción o a otro. Y por eso fracasó y se perdió, y lo que tenemos ahora es una reacción capitalista. Y es un hecho nuevo en la historia. Daros cuenta de que nunca había sucedido. La Revolución Francesa tuvo su terminador, es decir, un cambio en la forma política, pero jamás retrocedió en la forma de las relaciones de propiedad, jamás. Las nuevas relaciones de propiedad creadas por la Revolución Francesa se mantuvieron siempre. Y lo que hemos tenido en el caso de la URSS es la pérdida de las relaciones de propiedad que estableció la Revolución. Ese cambio no se había producido. ¿Cómo podemos manejarnos por clichés en las relaciones internacionales cuando tenemos un cambio tan importante en la correlación de fuerzas, en el reparto del mundo? Un cambio en la revolución colonial que cambió totalmente de orientación, de ir saliendo de la órbita capitalista a volver a la órbita capitalista. Y para terminar, si me da tiempo, por lo menos dejando muchas cosas en el tintero, yo creo que había un campo de enfrentamiento, y quería mencionarlo claramente. La década de los 2000, el final de los 90, primeros 2000,
Es un cambio similar al de la URSS en Siria en un sentido solo, en el sentido de saqueo de la propiedad estatal para formar una nueva burguesía. Entonces eso genera una exacerbación de la lucha de clases. ¿Hay chispas que vienen del exterior? Probablemente, pero lo que hay en 2011 es una población, y esto es importante, que no tiene vinculación con el pasado del partido Baas. Porque un 50% de la población en ese momento tiene menos de 25 años, llegando a un paro que supera el 30%. Eso lo que provoca es lucha de clases dentro de Siria. Pero no hay un partido bolchevique, no hay ni siquiera un partido capaz de organizar a esos jóvenes hacia la toma del poder y la transformación de la sociedad. Y eso es lo que permite la corrupción de toda la situación. Eso es lo que permite la entrada del yihadismo, etc. Pero la única manera de acabar con el yihadismo sería que el pueblo sirio tuviera en sus manos su destino. Lo vemos con los kurdos, con todos los problemas de los kurdos. Un pueblo que considera que cada palmo de tierra que defiende es su tierra, la defiende hasta la muerte, pero no lo defiende para una pandilla de parásitos y dictadores que le gobiernan. Y esa es la gran diferencia, y esa es la clave, y ese es nuestro bando, y esa es nuestra posición. En lugar de huir, en ese momento lucharían palmo a palmo de terreno. El mantenimiento del régimen sirio o de una división del país seguirá manteniendo los mismos males que han dado origen a esta guerra. Porque solo el pueblo sirio podría frenar el yihadismo, solo el pueblo iraní podría frenar el yihadismo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque algunos, además de gritarlos en las manifestaciones, nos lo creemos. Solo el pueblo salva al pueblo.